¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundo Empresarial TV, la voz de las pymes y un nuevo episodio cuando ya estamos a muy poquitos días de que los argentinos elijamos a nuestro próximo presidente. Con los ecos, además del segundo y último debate presidencial, vamos a hablar de eso en el programa de hoy. ¿Qué dicen las encuestas? Casi todas dan, como ustedes saben, ganador Alberto Fernández. Pero hay datos fresquitos de esta última semana. Nos visita la gente de Proyección, los encuestadores de Proyección, así que quédense porque vamos a compartir los últimos datos que hay previo a la elección de este domingo. Y por supuesto también en el debate se habló de empleo y producción, algo que involucra directamente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué dijeron los candidatos? Macri dijo que su gobierno creó 1 millón de empleos, pero admitió que en algunos casos esos empleos no eran formales. ¿Qué fue lo que le replicó Alberto Fernández? Que había uberizado la economía, una de las frases que más se escuchó y que más consecuencias tuvo después de ese debate. Por supuesto, se refería a Uber y a esas aplicaciones por las cuales hay trabajo informal. Le recordó también un dato que tiene más que ver con la realidad y es que asistimos al mayor desempleo de los últimos 13 años en nuestro país. Después del debate, Alberto Fernández hizo declaraciones también fuertes. Como sabemos, se va poniendo picante la campaña a medida que nos acercamos a las elecciones y le advirtió al presidente que no vaya a enojarse con la derrota del 27 y vaya al Banco Central y libere el tipo de cambio como pasó después de las PASO. Veremos, ¿no?, qué va a pasar el próximo domingo, vamos a tener la certeza total y qué pasa al día siguiente con los mercados. Un dato más que vamos a compartir en el programa de hoy y que tiene que ver con el mercado interno y con los empresarios nacionales. ENAC, Empresarios Nacionales para el Desarrollo, hizo una encuesta a nivel nacional sobre expectativas económicas y sobre la valoración que tienen los pequeños y medianos empresarios de cada uno de los candidatos presidenciales. Importante, así que quédense a compartir el programa con nosotros. Títulos y recibimos a los primeros invitados. Decíamos que vamos a compartir números, recibimos a los invitados que son quienes los traen. Marcelo Michalski, referente de la Asociación de Empresarios Nacionales. Gracias por venir. Muchas gracias a vos por invitarme. Santiago Giorgetta, consultora Proyección de Análisis Político. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Y Marcelo Sidig, empresario textil, referente de la Asociación de Empresarios Nacionales también para el Desarrollo. Gracias, Marcelo, por estar. Gracias. Bueno, ¿cómo es esta encuesta que han hecho con las empresas pymes a nivel nacional? Además, importantísimo, en 22 provincias. Sí, exacto. ENAC viene haciendo una encuesta trimestral de expectativas desde hace ya 3 años. Fue creciendo la magnitud de respuestas en la medida en que íbamos llegando con nuestra propuesta cada vez más intensamente. En esta última tuvimos 22 provincias, 570 empresas pymes respondieron a la encuesta, mayoritariamente de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero de prácticamente todas las provincias del país. La encuesta en general nos permite hacer una evaluación del estado real, datos duros de las pymes, pero en momentos particulares como este avanzamos un poquito más respecto a expectativas o valoración política. Claro, de cada uno de los candidatos. Claro, de manera que puedan nuestros encuestados responder un poquito más respecto a sus expectativas políticas. La podemos ir compartiendo, si les parece, y nos contás claro, qué es lo que ha revelado esta encuesta. Claro, nosotros la pregunta la hicimos en términos de qué candidato consideran ustedes que es el más capacitado para resolver la problemática de las pymes, claro, para generar empleo, para redistribuir el ingreso. Y el cuadro muestra en azul, ¿no? Claro, sí. En azul muestra cuál es la imagen positiva.
Viendo el cuadro sin necesidad de ver los números, hay un 84% de las pymes consideran que el más capacitado es la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández. No solo consideran que es el más capacitado mayoritariamente, sino que es la que menos imagen negativa tiene. Bien. Es la franjita roja, que es muy pequeña. Claro. Luego se ve la pendiente, que el que sigue más cerca es la Baña, con lo cual la expectativa de satisfacer sus necesidades como pymes de los dos principales candidatos está pareja respecto a las expectativas que tienen de votos. Bien. Pero después cae rápidamente. Sí, Macri, con una enorme imagen negativa, Macri, ¿no? Espert, los otros 4 candidatos, tanto por derecha como por izquierda, no tienen para los empresarios condiciones como para resolver la problemática. Y creo que esa es la imagen con la que nos quedamos. ¿Quién nos puede resolver los problemas? Y quién, independientemente si es por izquierda o por derecha, no está en condiciones de resolverlo. Súper interesante, Marcelo. Enseguida seguimos desgranando Dale. estos datos. Bueno, Gracias. Santiago, gracias por venir No, y por contanos qué es lo último que se sabe de acá al domingo. Bueno, a nivel nacional, nuestra última encuesta de 1900 casos, una encuesta grande de reclutamiento online, lo que nos dio, bueno, es una brecha de casi 20 puntos. Hoy Alberto Fernández estaría eligiéndose como el próximo presidente con el 53,8%. Casi el 54 de Cristina. Casi el 54, creemos que no va a llegar al 54, Mauricio Macri en 33 puntos, y después muy lejos, muy polarizada la elección, La Baña por debajo de los 7, y después, bueno, los candidatos que luchan por a ver quién no va a salir último, que es el Frente de Izquierda, que está dando por debajo de los 3, y entre Espert y Centurión luchando por llegar al 2%. El nivel de indecisión es muy bajito, solo un 1,5% todavía no tiene decidido el voto, así que vamos hacia una elección donde ya casi está definida. Claro, bastante cantada, ¿no? ¿Querés contar alguna cosita más de Provincia de Buenos Aires o de Capital? Tenemos en Provincia de Buenos Aires, a ver, el escenario donde hay una mayor diferencia todavía. Hoy Axel Kicillof en el mano a mano con María Eugenia Vidal, que por ahí llama un poco la atención, le está sacando 25 puntos, acercándose al 58% contra un 33% de la actual gobernadora. Si juntamos, impresionante ese dato, ¿no? Y cuando 58. juntamos a las fórmulas, pues nosotros medimos mano a mano y después la fórmula completa, Sí. el Frente de Todos está muy cerca de los 60 puntos, lo cual ya es un muy abultado resultado, es 59,1 Sí. contra un 31% de Juntos por el Cambio, porque ¿qué pasa? María Vidal es tirada hacia abajo por Mauricio Macri, que rapidito pasa lo mismo en Capital Federal. Hoy nosotros tenemos una proyección, hicimos 4 estudios en el último mes, fue donde más trabajamos, después de las PASO, ¿no? En el último mes, donde lo que vemos es una tendencia hacia el balotaje. Horacio Rodríguez Larreta está solo mano a mano contra Matías Lammens en los 49 puntos, no le alcanza, y cuando lo emparejamos con Mauricio Macri, cae 3,5 puntos hacia los 46. En ese sentido, bueno, vemos un escenario de balotaje, y un balotaje hoy sería el 24 de noviembre. Claro. Falta mucho, así que bueno, es el escenario por ahí, el incierto, y el que va a tener un gusto diferente, ¿no? Este domingo. Sí, también, bueno, mucho para decir, vamos a seguir conversando. Y por tu lado, Marcelo, ¿qué expectativa tienen ustedes desde tu rubro como empresarios textiles sobre esta elección? Mira, creo que a esta altura ya excede mi sector, el textil, que fue uno de los más golpeados, claro. más golpeados en estos últimos 4 años. Creo que lo que se está viendo, y la encuesta que contó Marcelo recién de NAC lo refleja claramente, es que el empresariado pyme siente que el próximo gobierno es un gobierno que lo tiene que contener claramente, porque somos parte. Imagínate que de 605.000 empresas que quedaron después de este industricidio que sufrimos en estos 4 años, 600.000 somos pymes. Claro. Y dependemos de que se reactive rápidamente. Y de las 600.000 pymes, hay muchas que están llegando desesperadamente con la persiana abierta al final de este mandato. Entonces, nosotros pensamos desde NAC que el empresario pyme tiene que ser un sujeto político del próximo gobierno. Nosotros estamos hablando de un ministerio pyme. Matías Lammens, que lo nombró acá, el amigo, también habla de un ministerio pyme. Lo dijo también, sí. Y ayer en el debate quedó claro que el único candidato que usó sus 2 minutos para hablar de la problemática pyme cuando habló de futuro, de producción, de proyección, fue Alberto Fernández. Entonces, la verdad que a futuro vemos esperanzados, a pesar de que sabemos que nos espera un año muy duro, porque bueno, queda tierra rosada realmente. Sin duda. ¿Tiene que haber un ministerio pyme?
¿Te parece también, Marcelo? Y la encuesta también hicimos la pregunta, Mira. porque cuando hay un tema que a nosotros nos parece importante, aprovechamos la herramienta. Y es muy interesante porque hicimos una relación entre quién piensa que está bien un ministerio PYME y su candidato preferido para las elecciones. Bien. Y encontramos que es absolutamente transversal. O sea, el 96% de los encuestados, fue en la encuesta anterior, en la del segundo trimestre, el 96% de los encuestados dice que le parecería importante tener un ministerio PYME. Y cuando lo correlacionábamos con a quién va a votar, estaba Alberto, estaba Macri, estaba Lavagna, estaba Espert. ¿Por qué? Porque la PYME sabe que necesita tener una voz que lo represente en la política. Y entonces nos parece que los candidatos lo escucharon, ENAC le llevó una propuesta muy estudiada, muy analizada, con experiencias internacionales, casos de éxito, digamos. Y si no será ministerio, será un ente. Claro. Pero las pymes tenemos que estar. Sí, incluso el candidato, incluso Alberto Fernández, las menciona permanentemente, Alberto, ¿no? o sea, realmente nosotros somos muy atentos a la palabra pyme. Entonces tildamos. Sí, sí. Dijo, ¿quién dijo más pyme. veces pyme? Claro. Y interesante que también Lavagna puso mucho las pymes. ¿Por qué? Y porque sin las pymes no hay proyecto posible. Claro, no hay trabajo, claro. y no hay una salida rápida. Las pymes no necesitan que nos aporten dinero a las pymes. Lo que necesitamos es que le aporten dinero al bolsillo de los trabajadores. Claro, y creo que esa idea también está compartida en todo nuestro espectro, digamos. Santiago, y esto que hicieron la gente de ENAC, interesante, ¿no? De consultar a los empresarios pymes, vos que te dedicás a los números, digo, interesante escuchar esa voz así reunida en todo el país. Me parece, un proyecto bárbaro. ¿Qué tiene de bueno eso? Es que uno puede ir viendo, como decía él recién, en provincia, capital, lo puede desagregar en todas las provincias, puede hacer el conjunto nacional. Son herramientas, la verdad, que ahora se pueden utilizar de manera sencilla. Nosotros el reclutamiento online no solo lo utilizamos porque creemos que es mejor que lo que se venía del IBR, que son herramientas que ya están, que ya nos sirven. En ese sentido es muy bueno para saber de primera mano y además en un tiempo bastante rápido qué es lo que está pasando. Claro, claro. ¿Cómo le fue a ustedes en las PASO? Contá, Santiago. En las PASO, por suerte, nos fue bastante bien. Fue una de las 3 consultoras que más cerca estuvo del resultado. En Capital Federal dimos el resultado casi exacto, o sea, fue exacto lo que pronosticamos para el número de Horacio Rodríguez Larreta, pero un margen de error de menos de un punto tuvimos. Buenísimo, buenísimo. ¿Te parece que compartamos unos datos que trajiste, Dale, Santiago? sí, por supuesto. Bueno, y hablan sobre qué desaprobación tiene la actual gestión, estos 3 años y 10 meses que llevamos de gobierno de Mauricio Macri. Contanos. Acá lo que quisimos jugar con los encuestados y las encuestadas es que se pongan en el rol del profe de Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri rindió 4 años un examen. Sí. ¿Qué nota le vas a poner al presidente? Bueno, acá esta es la encuesta nacional. El 44,3% le puso un 1. Wow, claro. Si ahí lo que hacemos es, bueno... Le encanta a la gente poner números, ¿no? Enseguida se prenden con esta propuesta. Me diríamos, imagino. uno podría decir en cualquier otro caso que tiene el 1 fácil, pero bueno, cuando vemos la realidad del país es un 1 bastante merecido. ¿Qué agregamos? Ahí tenemos, del 1 al 3, el aplazado, o sea que repitió, no pasó el año, no pasó el año, aprobó. 58,4%, Wow, altísimo. Claro. El reprobado de 4 a 6, o sea, no pudo promocionar, 17,5%. Y solamente un 24,1% aprueba la gestión. Fíjate que la nota, la que menos obtuvo es el 10, que solamente obtuvo un 2,3. En ese sentido... Un 10. Un 10. Hubo un 2,3 que le puso un 10. Sabemos quiénes son esos votos. Sí. Nombres. Son anónimas las encuestas. Se hace, pero nos imaginamos. Para mí que son los que estaban esquiando y volvieron. Tenemos son un los que dato están que poniendo lo preguntamos a los ver. que se incorporan a las PASO a votar, que más o menos un 5 o 6% de la encuesta. Le preguntamos, bueno, ¿a quién vas a votar? 1 de cada 2 de los que no votaron van a votar al frente de todos. Entonces, 1 de cada 2 de los que estaban esquiando en Europa van a votar al frente de todos. Claro, mira vos, que era la expectativa que tenía el macrismo, ¿no? De que esos que no votaron finalmente terminaran votándolos a ellos. Sí, es un discurso que se hace para tratar de convencer al núcleo, que lo lograron convencer de que todavía creen que pueden dar vuelta a la elección. Marcelo, ¿y por qué tiene que haber un ministerio PYME? ¿Por qué sería mejor para las pymes que exista ese espacio, digamos, burocrático en el Estado? Y está claro, a ver, nosotros vemos cotidianamente que todo el mundo habla de las pymes.
pero después cuando se toman las decisiones sobre las pymes, los empresarios pymes, los que estamos todos los días en nuestras empresas codo a codo con nuestros trabajadores, no estamos en esas decisiones. Entonces, si bien un país productivo, con industria nacional, con salarios a la suba, es evidente que necesitamos ser sujetos políticos del próximo gobierno. Claramente no fueron escuchados, ni protegidos, ni promovidos durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Y en el anterior? No solo que no fuimos escuchados ni protegidos, sino que fuimos bastardeados, atacados. O sea, nos hacían una lista de qué sectores se tenían que reconvertir o desaparecer. Bueno, la encuesta que mostró él, o sea, hay un hilo conductor entre la encuesta nuestra de NAC con lo que contó él recién, que también determina que la gente esté tan esperanzado en un cambio de gobierno y en una mirada hacia el mercado nacional que lo incluye, que lo haga crecer. Nosotros ENAC lo formamos en 2016 como una materia pendiente del anterior gobierno, donde los empresarios pymes sentíamos que no estábamos representados ni por la UIA, ni por o las gremiales que por CAME, claro, ni por el G20, o sea, somos la mayoría de los que hacemos la economía de este país, el 80% del PBI lo generamos las pymes, y realmente no teníamos representación político-gremial, y por eso apareció ENAC, y por eso hoy se habla tanto de las pymes, se habla tanto de la posibilidad de un ministerio pyme. Las pymes somos las que mejor imagen tenemos en la sociedad hoy. Bueno, eso... ¿Eso ustedes lo midieron, Santiago? Nosotros lo medimos, mirá, lo quería traer a colación, nosotros lo medimos, no solo es el que mejor imagen tiene el sector pyme, sino que es el único actor que tiene un diferencial positivo, o sea, tiene más imagen positiva que la negativa. El resto de los actores, sindicatos, la justicia, organizaciones sociales, tienen la imagen negativa más alta que la positiva. O sea, el sector pyme es el único que, aparte de tener la mayor positiva, tiene más que la negativa. Nosotros nos definimos como los otros empresarios. O sea, cuando se habla de la palabra empresario no es lo mismo. Nosotros, una frase célebre ya en ENAC es no todos nacen Ratazzi. O sea, nosotros somos, o por suerte, no todos nacen. Nosotros somos un trabajador más dentro de nuestra empresa, sabemos las historias de nuestros empleados. Sin duda, claro. Nosotros pensamos que el empleado no tiene que ser la variable de ajuste. Nosotros pensamos que si el empleado no gana un sueldo digno, que lo pueda volcar al mercado interno y al consumo, su empresa desaparece y su trabajo. ¿Querías agregar algo, Marcelo? Sí, quiero decir que a la pregunta de por qué un ministerio pyme, también a mí me gustan los números. Extrayendo números que son oficiales, hay un plan en el cual una pyme se tiene que registrar, que se llama Mi Pyme, un programa del Estado, que es el que te permite acceder a una serie de beneficios, que eso está hace tiempo. Cuando nosotros analizamos que casi la mitad de las pymes no están registradas en ese programa. O sea, el Estado no hace ningún esfuerzo por llegar a las pymes. ¿Y las empresas lo desconocen? Las empresas, algunas lo desconocen, otras tienen miedo, porque entre las cosas que uno tiene que llenar, seguramente tiene que poner en blanco sobre negro su situación. Y del universo de las 500.000 pymes, hay 400.000 que están en una situación de semi-informalidad, o tienen algunos empleados en blanco y algunos no. Pero nosotros lo que tenemos que lograr es que el Estado, a través de ese ministerio, tome como una política de Estado llegar hasta la última pyme para ayudarlo a resolver su problemática, incorporar el Estado al mundo de la producción. Cosa que sin ese ministerio hasta ahora no se logró. No se logró. Santiago, cuando ustedes lo midieron esto de la imagen positiva de las pymes, ¿cuáles fueron los motivos? Porque yo creo que esto que decía Marcelo, que es el vínculo con los empleados, debe tener mucho que ver con esa imagen positiva. Sí, seguramente. A ver, nosotros hacemos encuestas en todo el espectro. La mayoría de los que encuestamos son empleados, ya están trabajando. Un dato de la última encuesta nacional que hicimos, que nosotros a lo largo del año fuimos haciendo todos estudios nacionales, provinciales, metropolitanos y en la ciudad. En todos, la primera preocupación de los encuestados era la inflación y la suba del dólar, a lo largo de esto, hasta esta última encuesta. Hoy la principal problemática y el principal problema que tienen los argentinos y las argentinas es el desempleo. Claro.
O sea, por primera vez aparece el desempleo. O sea, ¿qué es eso? Es gente que perdió el trabajo o tiene miedo de perder el trabajo. Por esto que vemos todos los días. Cierran 43 pymes por día. Sí, sí. Ya más. Ya más, 60. ¿no? Ya 60. 60 por día. ENAC Es un instauró... dato increíble. No, es increíble. Nosotros instalamos el 25 pymes por día hace, ya va a ser 2 años. Bueno, en diciembre del 8. Del 17. Ah, Diciembre del del 17. Hicimos nuestras cuentas. Algunos medios nos llamaban para cuestionarnos de dónde salen. Salen de la FIP. O sea, no inventamos nada. Lo que hacemos es una regla de 3 simple. Ese 25... Poco tiempo después ya estaba en 40, cuando fue la primera devaluación importante del macrismo, rozó los 50 y ahora ya está entre 60 y 70 pymes por día. Esos son más de 1000 puestos de trabajo solamente de pymes, comercios, pequeños emprendimientos. Sí. Entonces, Diarios, ¿no? Diarios, claro. Esto es, por esto día, es lo que claro. afecta al mercado Algún laboral. político tira la frase y por ahí no le sale por día, le sale por mes, porque si multiplicás eso Sí, sí. por los días que tiene un mes, nosotros en alguna época hicimos la cuenta de cuántas pymes cierran por cada día que trabaja Sica, nuestro ministro. Porque como no trabaja todos los días, la cuenta de las que cierran por mes, en vez de dividirlas por 30, la dividimos por 20. Y entonces obviamente el número sube. Claro. Entonces sacamos un comunicado diciendo por cada día que trabaja el ministro de producción, cierran 63 pymes en el país. Después cuando Es vas un al... título, Sí, es un título, Marcelo, realmente es sí, un es un título. Sí, es más dramático cuando además comprobás que ninguna de las pymes que se cerró, Sica fue Claro. a ponerle el cuerpo y ayudarlas para que no cierre. No O existe. sea, esa es parte de la agresión también. Claro, por supuesto. ¿No? Incluso uno piensa en la gente que se queda sin trabajo y que ¿qué hace? Digamos, ¿a dónde va? Porque no hay trabajo en otro lado. No, sí, ¿No? sin duda. No. A ver. Santiago, ¿y qué pasa con el debate? Por ejemplo, cuando Macri dice nosotros creamos 1 millón de puestos de trabajo, ¿cómo recibe eso la gente? ¿No? Algo que parecía como nos está cargando, digamos. Nosotros hicimos una encuesta de los 2 debates. En los 2 nos dio muy parecido. ¿Quién ganó? Era la pregunta. En la primera, el 52,8, si no me equivoco, creía que había ganado Alberto el debate y el 32% Mauricio Macri. En la del otro día, lo mismo. 52,3 cree que ganó Alberto, 31% Mauricio Macri. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que según la afinidad política es la creencia de quién va ganando el debate. Okay. ¿Qué análisis hacemos? Bueno, es ese. Ahora, Mauricio Macri cuando habla en los debates, primero habla como si estuviera hablando en el año 2014. O sea, como si él no hubiese gobernado, como si los argentinos no hubiésemos afrontado sus casi 4 años de gestión y el desastre que hizo. Como el formato del debate no es de un debate, sino de una exposición, nadie puede hacer una repregunta como decir, a ver, Mauricio Macri, bueno, por favor explique el millón de empleo que usted dice que se creó, porque si uno empieza a buscar el empleo que se crea, es empleo de monotributo, más que nada. Entonces, en ese sentido, hay un tercio de la sociedad, un 30%, que cree en Mauricio Macri, aunque le diga cualquier cosa, sinceramente. Y es lo que ellos están buscando es consolidar su núcleo duro para hacer la oposición al gobierno de Alberto Fernández. Y Mauricio Macri lo que está tratando de hacer es consolidarse él como el principal referente de la oposición. ¿Qué relevancia tuvo esa plaza que ellos llamaban la Marcha del Millón el otro día en el Obelisco? La relevancia es que ese 30% que hoy vota a Mauricio Macri cree efectivamente que puede llegar a dar vuelta a la elección. En ese sentido se trabajaron muy bien esa campaña. De repente del coaching y la no política tuvieron que salir corriendo a hacer política. ¿Qué es hacer política? Hablar con los punteros de las intendencias, traer gente en micros a la plaza, que es algo normal. A ver, ¿qué es, digamos, lo bueno para ellos es que lograron eso? Ahora, esa plaza, vamos a decir un número, ¿no? 300.000 personas, imaginemos que hubo un promedio entre lo que dijeron Clarín y La Nación. Se veía nutrida, sí. Puede llegar a ser menos, no importa, vamos a decir 300.000. El Frente de Todos ganó por más de 15 de esas plazas. Bien, está bueno expresado así para entender la dimensión de lo que pasa. Lo último que pregunto, Marcelo, ¿qué tiene que pasar en un gobierno nuevo? Lo primero que hay que hacer con las pymes. Lo primero que hay que hacer es un acuerdo de precios y salarios que involucra no solo a las pymes, sino a los pymes, a los sindicatos, a los trabajadores. Recuperar el círculo virtuoso del consumo. Eso es lo primero. Bien. Con eso
Después un cafecito, como decía el chiste. Con eso, las pymes tenemos las máquinas, la capacidad instalada por debajo del 50%. Los últimos datos que sacó el INDEC daban el 60%. A nosotros nos da por debajo del 50% en el universo pyme. Pero sacamos el trapo y ya están andando, porque no las vendimos, no fugamos. Nosotros lo único que podemos hacer es cuidarlas. Entonces, dale plata al trabajador, no me generes un aumento por otro lado que se lleve esa plata por tarifas y servicios, y entonces la plata va a ir al consumo. Dale los remedios a los jubilados o ayudalos, esa plata va a ir al consumo. Bien. Es así. ¿En tu caso, Marcelo? Yo creo que poner a las pymes en el centro del pacto social es poner a los trabajadores con salarios, con paritarias libres a la suba, es poner a la industria nacional de nuevo a funcionar, es poner a todos los sectores intensivos, como el textil, como la construcción, como el metalúrgico, en el centro de la escena política, que es reactivador instantáneo de la economía. Es el primer paso para salir del pozo. Buenísimo, buenísimo. Y en tu caso, Santiago, contanos cuál es la expectativa, digamos, de esto que están diciendo, de lo que habría que hacer al comienzo, según los números que tenés. Coincido mucho con lo que dicen. Yo creo que la gente lo que necesita es que se reactive la economía, generar trabajo, reactivar las pymes, reactivar el consumo interno, y es eso, es redistribuir la riqueza. O sea, me parece que Alberto va a tener esa puja, ¿no? Porque si necesita que los jubilados puedan no gastarse la jubilación en remedios y poder consumir, y lo mismo con el empleo, va a tener una confrontación bastante grande, y me parece que eso es a lo que apunta Mauricio Macri, a una oposición que va a estar muy confrontativa y muy virulenta. Gracias a los tres por haber venido. Sí, decía algo más, Marcelo. No, lo sí, último, sí. yo estaba reflexionando con lo que está pasando en Chile. Sí, que terrible. justamente haya pasado justo antes de una semana de nuestra elección, creo que nos tiene que hacer reflexionar. No es lo mismo crecimiento que desarrollo. Lo que está explotando hoy en Chile demuestra que un país sin industria, con un modelo neoliberal, en algún momento explota. Y yo creo que si no explotó acá, es porque hay una esperanza de un cambio muy rotundo de la que la sociedad ya se adueñó. Entonces creo que tendremos que reflexionar sobre Interesante reflexión. Gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias. Más información en www.mundoempresarial.com.ar. Segundo bloque, recibimos a otros invitados. Estamos con Luciano Galfione, director de Galfione y Compañía, secretario de la Fundación Proteger. Gracias por venir, gracias. Luciano. Y también Adrián Anacleto, empresario del software, vicepresidente de la Cámara de Empresas del Software y Servicios Informáticos. Muchas gracias También por la invitación. muchas gracias por venir, Adrián. Bueno, ¿cómo está cada uno de los dos sectores? Hicieron una expo importante la semana pasada, en tu caso, Luciano, y decíamos antes, uno de los sectores industriales más golpeados, el textil. Sí, bueno, la semana pasada tuvimos nuestro evento anual, que es la Protextil. La verdad que fue un evento con más de 1000 empresarios. Obviamente el 95% son empresarios pymes. Bueno, donde todos los años nosotros lo que hacemos es poner, digamos, en números y en un escenario cómo son los números del sector, cómo la estamos atravesando. Y la verdad que nuestro sector está agonizando, ¿no? Ya de hace una cantidad de años a esta parte. Y bueno, lo notable, digo, de la Protextil, que digamos fue lo que más impactó, fue que básicamente nuestro nivel de actividad está en el orden de lo que teníamos en el año 2004. Entonces, uno solamente haciendo una cuenta, perdimos 15 años de producción. De desarrollo. ¿no? De desarrollo del sector y demás. Yo creo que eso es una foto que puede marcar la realidad de nuestro sector. Y en el caso de ustedes, una industria también que fue muy pujante el software en su momento, Adrián. Sí, nosotros tenemos la suerte de quizás estar en la antípoda, digamos, y es una industria muy pujante, que nos está yendo muy bien. ¿Les sigue yendo bien? mano. No estamos exentos, digamos, las pymes no están exentas del resto de lo que pasa en el país. Tenemos el gran beneficio de contar, valga la redundancia, con los beneficios de una política que fue una política antigrieta, si se quiere decir, porque tenemos una ley, que es la ley del software, que viene del 2004, que fue votada con mayoría en el 2004, que se gestionó mucho antes del 2004,
que se volvió a votar en el 2009 con mayoría absoluta y que ahora se renueva con una nueva ley que se llama la Ley del Conocimiento, la Ley de las Industrias del Conocimiento. ¿Que es una ley que propuso quién? Que es una ley que vendría a reemplazar la anterior, es una ley... no me gustaría decir cómo viene propuesta porque está instalada, estaba instalada la ley de software y está bien a reemplazarla. Bien, en cierta forma es nueva, pero la actualiza. Y me parece que es un poco el resultado de un trabajo de Cámara y de muchos diputados, senadores de todos los lugares políticos, muy conscientes de que el software es muy importante para la transformación digital del país, por la exportación. Nuestras industrias generan 1.600 millones de dólares de exportación y casi cero de importación, la industria propiamente dicha, porque la mayoría de la importación ocurre por la compra de las grandes empresas o por el gobierno, ¿sí? Que de repente te instalan un Facebook o alguna cosa por el estilo, o licencias internacionales y demás. Te decía, no estamos exentos de lo que pasa y ocurre en el plano nacional con las pymes. Nuestras pymes están en todo el plano federal, por suerte, y cada vez hay más en distintas provincias de la Argentina y distintas ciudades de la Argentina. Y siempre decimos que las pymes y las empresas en general, como los países, mueren por falta de dinero. No importa si vendes más o menos, morís cuando te quedas sin dinero. Y la necesidad de tener dinero para operar es muy, muy grande. Entonces, cuando uno habla de la rentabilidad de las pymes, y esto ustedes lo deben vivir más fuerte todavía que nosotros, sin dudas, cuando hablamos de la rentabilidad y hablamos de rentabilidad del 10, 15, rentabilidades casi irrisorias para una empresa, en realidad no estamos hablando de rentabilidad, en realidad estamos hablando del margen de operación que tienen las pymes, el único ahorro que tienen, la única posibilidad de invertir que tienen, porque no hay crédito, no hay dinero para los créditos, no hay financiamiento. Hay una diferencia entre ganancia. Entonces, esa ganancia en verdad no es real y eso se está viviendo junto con las cadenas de pago totalmente desplazadas, con una gran fuerza de empresas quizás más dominantes que tienden a extender las cadenas de pago a niveles irrisorios. Ejemplo concreto nuestro, recibimos un mail la semana pasada diciendo los acuerdos comerciales con nosotros, gran empresa, cambiaron y ahora el pago es a 90 días y no hay forma de actualizar nada. 90 días con un 5, 6, 7, vaya a saber cuál es el porcentaje de inflación que se nos viene, es una pérdida muy grande. Claro, y sin liquidez, sin crédito. Y sin liquidez, sin crédito, con un costo de financiamiento altísimo, igual se ven afectadas. ¿Sí? ¿Cuánto impactó en estas dos industrias la apertura absoluta de importaciones? Bueno, en el caso nuestro, digamos, es la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Nosotros tuvimos en este periodo de los últimos 4 años casi un 120% de aumento de las importaciones, especialmente de lo que tiene que ver con ropa terminada. Y bueno, en un mercado más chico, ¿no? Nuestro mercado textil era un mercado de 500.000 toneladas en el año 2015, hoy debe ser un mercado de unas 420.000 toneladas, con lo cual el aumento de la importación en el mercado total, en un mercado más chico, si uno mantiene la proporción, que siempre ha sido históricamente 50-50. Si nosotros decimos que se mantiene esa proporción, si bien se cambió la forma, ¿no? Y esto es lo que explicaba, se corrió mucho más al producto terminado. Si uno igual mantiene esa proporción, como el mercado es más chico, la cantidad, la afectación de esa es muchísimo mayor. Y el hecho de que las importaciones se hayan movido hacia el producto final hace que no trabaje nadie en la cadena, ¿no? Cuando no es lo mismo importar insumos para la producción que importar ropa terminada. Cuando uno importa un producto final no trabaja absolutamente nadie y como nuestro mercado, la mayor cantidad de mano de obra está en los últimos eslabones de la cadena, una cadena de valor larguísima, hace que si no labura nadie, digamos, la cantidad de puestos de trabajo que se pierde es enorme, ¿no? Claro. Ahora vamos a ir a ese tema. Adrián, vos decías que la importación en el sentido de ustedes, en el caso de ustedes, nosotros no nos afectó fuerte. demasiado y los activos de conocimiento nunca estuvieron muy regulados, ¿sí? ¿Pero compiten con industria extranjera? Nosotros somos una industria que no tiene absolutamente ningún tipo de proteccionismo más allá de esta ley, de la cual estamos agradecidos, sin lugar a dudas,
porque sin eso estaríamos en grandes complicaciones. No tenemos ningún tipo de protección. Los activos de software y el conocimiento se venden sin ninguna barrera, con lo cual uno compite por los profesionales, por el talento que son nuestra materia prima, fundamental para el desarrollo, pero además a nivel internacional con ningún tipo de barrera. No las estamos pidiendo tampoco. Yo me conformaría con reglas claras y que la macroeconomía no cambie de un día para el otro y poder predecir el valor del dólar y la inflación, ya ni siquiera mucho más que eso. Esas cosas sí afectan, y afectan de manera tal que uno no puede armar contratos a 4 o 5 años, y cuando uno no puede armar contratos a 4 o 5 años, se empieza a afectar toda la cadena, ¿no? Hay una cadena también productiva internamente, donde empresas más grandes, por ahí trabajan con empresas más chicas, claro, etcétera, etcétera, polos exportadores en las provincias limítrofes. Al afectarse eso, también se ve afectado el desarrollo del país. Se supone que es una industria que fue seleccionada o es una de las tiene esta suerte de estar endiosada, por suerte, porque creo que se lo merece por la exportación, por el valor que genera y demás, pero aún así hay muchas cositas que terminan fallando en el encadenamiento productivo, ¿no? De ahí creo que un Ministerio PYME no sería para nada una mala idea. A ver, profundiza un poco esa idea. Y creo que hemos estado muy enfocados en el trabajo con los emprendedores, muy enfocado en el trabajo con los grandes proyectos de alto impacto, por ahí con sesgo hasta individual, y falta más el trabajo de activo social, que nuestra Cámara hace bastante bien desde hace muchos años, esto de trabajar con todos los actores. Es una Cámara que realmente ha trabajado siempre con todos los actores. Bueno, creo que está faltando de alguna manera hacerse más cargo de lo que está en el medio ahí, las pymes, que representan en nuestra industria de 5.000 empresas que tenemos, unas casi 4.000 tienen menos de 9 empleados. Claro. ¿Sí? Y hablamos de empresas que pueden tener un alto impacto. WhatsApp se hizo con 16 empleados, ¿está bien? Unas 200 tienen menos de 51, ¿sí? Y solo 60 empresas son más de 200 empleados. Y sin embargo, el capital de ustedes, digamos, o el diferencial está en la gente. El diferencial está en la gente. Claro. El diferencial está en la gente y en los procesos de valor agregado, donde las industrias van cambiando y esta industria va madurando también y cada vez va vendiendo más valor agregado. Nuestra Cámara, la Cámara del Software, tiene una representación muy amplia porque tenemos pymes, micropymes, emprendedores y muy grandes empresas y unicornios en el combo. Claro. Con lo cual en la mesa hay que dialogar mucho. Sí. De ese diálogo sale, por ejemplo, el consenso para una ley. Claro, ¿sí? claro. Luciano, en el caso de ustedes, al revés, una industria enorme, con representación en todo el país, muchísimos trabajadores, una historia, una trayectoria, ¿no? Bueno, claro, nuestro sector justamente es un sector muy atomizado, uno de los sectores más federales que tiene la Argentina, con presencia en todas las provincias, y un sector que también permite, a diferencia del software, permite una incorporación de mano de obra al trabajo muy rápida. Claro. Entonces, por eso nuestro sector es muy termómetro de la economía. Cada vez que al país le fue mal, al sector textil le fue mal. Y al revés, cuando la gente le va bien, al sector textil le va bien. Y lo digo claramente, mira, el hombre necesita dos cosas fundamentales para vivir. Una es comer y la otra es vestirse. Solo de una puede prescindir, que es de vestirse, porque de comer no puede prescindir. Entonces, cuando a la gente le empieza a ir un poco mejor, uno se da un gusto y demás, las chicas especialmente, por suerte para nosotros, y se compra una prenda o algo, o hace un regalo y demás. Y cuando a uno le va mal, todos sus ahorros van a parar a los alimentos, a pagar tarifas, a pagar un montón de cosas. Pero a mí me gustaría centrarme un poco lo que decía del tema de la política del software, ¿no? A mí me parece muy interesante el ejemplo, porque es un claro ejemplo de cuando hay una política de Estado y que atraviesa las políticas coyunturales, los sectores industriales se pueden desarrollar.
Entonces, cuando uno manda y dice, no, bueno, tenemos que tener un país abierto al mundo, competitivo, que sea con sectores que puedan competir de igual a igual, la verdad que eso después en la práctica no se ve así, ¿no? Porque el software ha crecido tremendamente, y por suerte, pero con una política de Estado dirigida hacia eso. Entonces yo creo, somos de los que creemos, la Fundación Proteger sobre todo, que no hay sectores viables e inviables, ¿no? Lo que sí hay son gobiernos viables o inviables que hacen que determinados sectores no lo sean. Entonces, la Argentina tiene todo para desarrollar la industria textil, como todo un montón de ramas industriales. Solo faltan políticas activas que potencien eso. Y que den incentivos al empresario a invertir y demás. Y bueno, y nada más. Los empresarios estamos para invertir, los empresarios sabemos hacer las cosas, solamente lo que necesitamos es lo que decíamos antes, ¿no? Previsibilidad, reglas claras y igualdad de condiciones, ¿no? Porque no se puede comparar peras con bananas y en la Argentina estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Ahora voy a esa pregunta, pero te quiero dejar responder porque él dice algo sobre la industria de ustedes. Digamos, ¿cómo ves esta opinión de que en todo caso no son los sectores los inviables, sino los gobiernos o los proyectos políticos? No, pero por supuesto, como argentino no puedo estar más de acuerdo. O sea, no. Por supuesto, de ninguna manera pensaría que haya que ir por un conjunto de industrias en detrimento de un montón de industrias, base instalada, trabajo, historia, años de experiencia, ¿sí? Que se juntó. La industria textil ha sido una de las industrias muy fuertes en Argentina durante mucho tiempo, como para borrarla de un plumazo, digamos. Claro, no es algo que se pueda hacer. Y creo que esto refleja la política que han tenido con las textiles. Refleja muchas cosas de nuestra Argentina en general, esta cosa de no borrás algo de un día para el otro. Y en todo caso, si querés transicionar, armá un plan de 50 años o a 100 años, o no sé, pero no es de un día para el otro, incluso, no es la cajita donde los metés a todos y sale el más apto, ¿no? Claro. Digo algo para los dos, porque a veces conversando con otros empresarios también, uno escucha que cuando... cómo lo reciben ustedes, digo, en todo caso, ¿no? Esto de, bueno, reconviértanse, cambien de rubro. Hay una imposibilidad en eso que tiene que ver hasta con la identidad, ¿no? Más allá de eso, yo lo que digo cuando me dicen reconviértanse, lo primero que pregunto es ¿en qué? Dame algo, digamos. Un empresario textil puede fabricar software. Y no sé, pero la gente que yo tengo en la fábrica sabe hacer hilado. Entonces, de un día para el otro no se puede poner a hacer un software. Porque además es gente que con suerte terminó el secundario. Entonces, está buenísimo. Yo quiero que mi país tenga todos ingenieros y que seamos un país pujante, que vendamos tecnología y todo. Pero lamentablemente estamos un poco lejos de eso. Y la verdad que también ningún país hizo eso. Entonces... nosotros a veces queremos inventar algo que, digamos, que queremos copiar países, pero lo sacamos de contexto, ¿no? Cuando queremos copiar países como Australia. Australia tuvo 25 años un mercado interno pujante con administración de comercio que hizo con un estado que potenció sus industrias. Entonces, dame 25 años. Claro. No que en 4 yo salga a competir al mundo sin ninguna regla. Entonces, queremos llegar a un lugar sin hacer el proceso que hicieron los demás. Entonces, no es un tema de industria textil, del software, es un tema de hacer las cosas con criterio y por otro lado, viendo también las experiencias de otros que ya pasaron por este tema y si en todo caso queremos ver algunas experiencias parecidas, fijémonos todas las partes, no la parte que solamente... digamos, se parecen a la ideología que tienen algunos. Entonces, yo creo que ahí sería un poquito... Y además que la Argentina no se parece a otros países. Entonces, por ahí queremos copiar modelos o tomar caminos, y la Argentina tiene su camino, claro. Tiene su gente, su experiencia, su
digamos, sus potencialidades. Entonces, hacer un copiar y pegar para el software va fenómeno, claro, sí, pero para un vivimos de país, eso. claro, pero para un, claro, como en un software va espectacular porque deberíamos, si no, tratar de tardar mucho tiempo para hacer las cosas, pero en un país no se puede hacer eso. Sí, sin duda. Adrián, tendría que haber políticas segmentadas, digamos, no tratar a todos por igual. Vos decías, uno de los, ya no me acuerdo, decías... Un par de cosas interesantes y él también, esto primero de la identidad. Nombraste la identidad y es algo fundamental cuando tu identidad es hacer software o estar en la industria, es tu identidad. Cambiarla es muy difícil, por eso los procesos son largos. Y el proceso es con todos los sectores o con todos los posibles, porque cuando querés hacer y tener clases de industria, si tenemos una clase de industria donde está el software, con las industrias del conocimiento y algunas cosas más, estás haciendo una cuestión clasista y a la larga eso termina impactando en lo social también, con lo cual la brecha social se va a terminar abriendo porque vas a tener una industria de servicio para darle servicio a los que trabajan a esa industria elegida, digamos, ¿sí? Entonces, no, claramente es con todas las industrias, con todas las posibles y con todas las que se pueda. Creo que cada industria debería tener, sí, sus propias políticas, porque si bien hay cuestiones generales como financiamiento, bueno, la presión tributaria que tenemos es enorme, realmente enorme. Si bien hay cuestiones que pueden generalizarse, cada una de las industrias necesita sus propias variables para diferenciarse en su mundo competitivo, digamos, donde muchas apuntan al mercado interno y otras tantas al externo, o un blend como nosotros, que tenemos más o menos que la mitad que exporta y la mitad que trabaja con el mercado interno. ¿Cómo hacer para volver a producir en esta circunstancia en la que estamos y volver a generar empleo? Bueno, principalmente ordenando un poco la macroeconomía. Y para ordenar la macroeconomía creo que hay que tener decisión política, primero que nada. Nosotros pensamos que no hay un solo camino, ¿no? Nunca hay un solo camino. Lo que sí hay son decisiones que tomar y para tomar las decisiones que hay que tomar hay que tener coraje, hay que enfrentar digamos, las cuestiones de poder que haya que enfrentar y bueno, creemos que está todo por hacer porque, digamos, la Argentina es un país y las pymes especialmente necesitamos de un mercado interno, pero además casi todos los países necesitan de un mercado interno pujante. Es imposible poder exportar e integrarnos al mundo, con lo cual nosotros estamos muy de acuerdo, sin un mercado interno pujante, porque para poder ser competitivo en el mundo, uno tiene que tener valores y tener costos del mundo. Para poder tener valores y costos del mundo, nosotros tenemos que tener una base productiva que nos haga bajar esos costos no productivos que tenemos, para poder salir al mundo y pelear en un mundo global que es vendedor, no comprador. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que lo que se puede hacer, primero que nada, es hacer acciones y hacer políticas activas que vuelvan a generar y reactiven el consumo como primera medida. Para eso hay que recuperar el poder adquisitivo de la población y sobre esa base empezar a mover digamos, la rueda nuevamente, pero también somos conscientes de que el daño que se ha hecho ha sido muy grande. Y por ahí a veces la sociedad no lo termina de mensurar del todo porque quienes conducimos o tenemos la responsabilidad de conducir lo vemos cotidianamente porque tenemos muchas cosas sobre muchas bolsas sobre nuestros hombros. Pero el daño que se ha hecho es grave. El entramado productivo que se ha perdido es muy grande y entonces cuando todas esas variables están desacomodadas, no es que mañana por un cambio de administración esto se revierte en 5 minutos, sino que va a costar. Lo que también es cierto que cuando nos pasa a todos, vemos que puede haber un cambio de expectativa, la gente misma se empieza a mover solo por el cambio de expectativa, nos pasa a todos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y es algo que nosotros
esperamos que ocurra, ¿no? Buenísimo. Y Adrián, ¿vos qué pensás de esta cuestión? Qué difícil agregar algo, estuviste perfecto. Si tuviera que decir algo más, creo que primero para las pymes, la industria del juicio. Entre las decisiones difíciles que hay que tomar, ahí hay una importantísima, difícil porque hay que ir a hablarla con todos los gremios, pero hay que tomarla. De que una empresa chica no pueda ser tratada igual que una pyme. Una pyme que una empresa grande. No, básicamente hay una cantidad de pymes grande que termina quebrando por 1 o 2 juicios de sus empleados, por juicios inventados, juicios que no son reales, casos de empresarios pymes que han pagado todo o han pagado mal o han estado mal asesorados y termina teniendo un impacto altísimo en las pymes. Y ese es uno de los temas difíciles, que ni se animó a tratarlo este gobierno, no sé si se anime el que viene. El otro tema difícil tiene que ver con los impuestos. La presión tributaria es muy alta. Y realmente hay que trabajarla, pero todo eso viene después de ordenar la macroeconomía, porque la verdad de nada sirve si no podemos sentarnos y saber cómo van a ser los próximos 12 meses. Buenísimo. Bueno, entonces les propongo eso, que profundicemos estos temas en una próxima invitación. Muchas gracias. Gracias a vos. Somos Mundo Empresarial TV. Hasta la próxima.